Bueno, pues hoy en el programa de la publicidad contamos con Gustavo Martínez, Chairman y CEO mundial de J. Walter Thompson. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Contamos también con Jean-Louis Rocher, es el regional el director de Europa para la compañía. Gracias a los dos por estar con nosotros. Nos gustaría, hoy ha defendido usted, o este día ha defendido usted en el Sol, la importante... ¿Por qué yo me llamas de usted? Bueno, ahora ya le llamo de usted y luego le rebajo. Dale, rebájame. Nos ponemos en el Rebájame. Bueno, pues ya estamos en el tú a tú. Entonces, hoy hablabas de que había que revalorizar el trabajo de las agencias y hablabas también de cómo se ha, de alguna manera, hispanizado el trabajo de las agencias, algo que hemos oído durante toda la mañana. ¿En qué ha mejorado esto algo? Si además le ha llamado mucho la atención lo de Marcos de Quinto en Coca-Cola y demás, y en qué medida le facilita a usted el trabajo el que cada vez haya más hispanos en esta labor, en su red o en el conjunto de clientes que usted tiene. Mira, primero que me llena de orgullo. Yo cuando leí la noticia de Marcos de Quinto, aparte que Marcos de Quinto es un amigo y ha hecho una carrera admirable, es como decir, bueno, caray, otro de los nuestros manejando una marca como Coca-Cola a nivel mundial. Yo creo que además la carrera de Marcos seguramente no va a terminar ahí, va a seguir mucho más. Más que facilitarnos, yo creo que todos los clientes son importantes, lo que hace es poner un poquito más de balance y revalorizar lo que tenemos en el negocio, que como bien define es la parte hispana, que es tanto, yo ya no separo entre España, Portugal, América Latina, para mí todo eso es una misma región, y creo que en forma capitaliza todo el trabajo que España, que históricamente ha sido una de las fuerzas publicitarias en todos los festivales ya de los años 80, de la época de los Casa de Valtereño, de los del Vico, de los ECPF, etcétera, de los Rushmore, y lo que se ha hecho en Argentina, en Brasil, en México en los últimos años, en Colombia, como lo que ha San Miguel. Creo que lo que es el justo balance de un trabajo que propone éxito y propone, cosas correctas. Vamos a invitar, porque estás hablando a Marta. Sí. Marta. Estamos viendo a Marta Foncuberta que Marta, se acerca. Vení, por favor. No, estamos hablando de vosotros. Vení. Siéntate, vení, Marta, por favor, que tenemos siéntate. sitio. Porque Es una entrevista nunca más en directo. es una entrevista claro. en directísimo, otra española que está triunfando. Marta es la responsable de publicidad de Coca-Cola a nivel América Latina. ¿Puedo dar besos? Sí, puedes dar besos. Romper el escenario. Hemos dicho que todo es solo tú, todo de tú, no de ustedes ni nada. Sí. Y estamos hablando del tema hispanos Muy bien. globales. Estamos hablando de hispanos en posiciones globales, hemos hablado de Marcos. ¿De franceses no habéis hablado? No, de Bueno, franceses no. somos mediterráneos. Para mí es un mucho más francés largo. trucho, todavía es latino. Depende de dónde, de Francia, Bueno, más sí. mediterráneo. Pero viendo a tu Abajo del pregunta, árbol. yo creo que más que ayudar, lo que hace es dar justo balance y es un premio al trabajo que creo que en España y en América Latina se viene haciendo. De hecho, yo tuve la suerte de vivir 6 años en Argentina con talento creativo espectacular. Por ejemplo, Coca-Cola América Latina, y permíteme decir esto, Marta, ha sido de largo una de las regiones que ha hecho el mejor trabajo en los últimos 7-8 años, históricamente. Permitido, porque es bueno. Muchas gracias. Y sin faltar a otras regiones, pero por ejemplo, versus Estados Unidos, creo que el diferencial es total, y otras marcas igual. Entonces, para mí, como hispano, manejar a una gente como J. Walter Thompson es un orgullo. Tener otros hispanos, como comentabas, Marcos, es un placer y nos llena más de orgullo. Y dentro de eso que ha dicho esta mañana, que es la reivindicación del contenido, Sí. Y que ha sido una constante en la mañana también, si tienes un contenido, si tienes la idea, digamos que el Big Data es secundario, ¿usted está de acuerdo primero en eso? Yo no estoy, y no quiero ser problema, yo no estoy de acuerdo en que el Big Data es secundario. Yo creo que lo que hay que hacer es lo que... Escuché un día una conferencia de alguien, no recuerdo el nombre, pero que hablaba de que hay que tener siempre el arte y la ciencia junto. Yo creo que el arte, si me permites, el arte es la parte del big idea, porque no deja de ser una parte más humanística, una parte más de artística y tal. Pero creo que también la ciencia y el arte de interpretar la ciencia ayuda muchísimo. Entonces yo creo que son dos elementos que están en el mismo balance. La idea creativa y cómo la vamos a interpretar, cómo la vamos a valorar, cómo la vamos a medir, cómo eso se va a trabajar conjuntamente. Por lo cual, las pongo en el mismo estadio. Y hoy en día, como decía durante mi charla, la posibilidad de tener data al momento, o sea, nosotros hoy al momento podemos saber lo que pasa. Lo que pasa es que hay que interpretarla y hay que tampoco ser prisionero de la data, ni asustarse con la data. O sea, entonces ver cómo, de lo que decía, la botella medio llena, ¿no? Bueno, y hablando por alusiones con Marta,
Hemos oído antes a Sokolov, a Miguel Sokolov, hablando de la importancia también de usar a las marcas o los contenidos de las marcas. Creo que ha estado usted quizás en la sala, ha podido verlo. No, Acaba de aterrizar. llegar ahora mismo, Bueno, pues entonces se lo Perdón, contamos me he y así nos perdido vale. a Soco. Las marcas ayudando, han puesto algunos ejemplos también aquí, Gustavo y Messianou y algunos Messianou, otros, sí. para explicar la importancia de que las marcas se comprometan con retos y compromisos de la sociedad. Algo que cada vez vemos más claro cuando hay gobiernos que no dan una en cualquier país del mundo, y vemos que las marcas asumen en roles que no sé si les dan dividendos, pero desde luego Coca-Cola es uno de los ejemplos de esos retos, esos compromisos, y el último ha sido contra esta pesadilla de la persecución a los niños en los colegios, ¿no? Sí, hombre, la verdad es que el tema de los Coca-Cola, si tiene un público al que se dedica clave, es el mundo de los teenagers, y no cabe duda que en el colegio ahora mismo el tema del bullying y es un tema preocupante, pero bueno, sabes que nosotros siempre tenemos una visión de tener los ojos muy bien abiertos, pero buscar un poco la visión más optimista y hacer algo por ello, o sea, no ser optimista porque te tapas los ojos, sino porque actúas positivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese tema la verdad que estamos trabajando bastante. Yo creo que Coca-Cola lleva bastante tiempo demostrando que más allá de que lo que nos interesa es vender una bebida que está estupenda, aparte de eso tenemos un compromiso pues, con una sociedad de estar implicados en el problema diario, ¿no? Entonces, pues, es un problema fundamental, hay campañas que estamos hablando de ellos y tal, pero yo creo que ahí hay que estar, pero también a mí me gusta mucho cómo desde el propio teenager ahora mismo se está trabajando mucho en romper esquemas, ¿no? Yo creo que estamos viendo una generación que no necesita tanto, o sea, por supuesto necesita la sensación de belonging, o de pertenecer a algo, pero no necesita tanto sentirse igual que el otro, sino todo lo contrario. Yo creo que eso, a la hora de trabajar el concepto del bullying, me parece que ayuda mucho a que cada uno se autoafirme en lo que es, ¿no? Y yo creo que nosotros también estamos ayudando a trabajar en eso. Yo creo que perdóname que te interrumpa y retomo el tema de mi charla, cuando hablaba de que no se puede despreciar a la audiencia, hay que hablar con inteligencia y hay que darles los elementos para juzgar. Yo creo que Coca-Cola en los últimos años está hablando con inteligencia, está tratando de ser juzgada y además siendo transparente, que no muchas marcas lo están haciendo, con las cosas pros y cons que tiene, pero digamos siendo parte implicado. Yo creo que en la vida todo tiene pros y cons, nada es perfecto. Solo Dios es perfecto, los demás todos somos incompetentes. Creo que las marcas como tal tienen que convivir con esa realidad y Coca-Cola lo está haciendo desde hace bastante tiempo. Decía un competidor de ustedes hace algún tiempo, lo dijo en Madrid, era Maurice Levy, sobre que en un momento en que los estados... Bueno, en un momento en que los gobiernos y la sociedad está bastante canina en materia de valores, las marcas están asumiendo parte o deberían de asumir parte de ese rol y lo están haciendo algunos de ustedes. Absolutamente. ¿Hasta qué punto el camino está cada vez más o menos fácil en ese sentido para que las marcas lo entiendan, lo asuman? Yo creo que, y es un poco la charla de esta mañana, yo creo que mientras el contenido relevante, inteligente, transparente y digamos con un final de una cierta, digamos, bien para la sociedad, lo que comentaba de esta mañana de Unilever, del tema de la sostenibilidad, etcétera, yo creo que las marcas tienen que tener ese valor, y por eso yo estaba absolutamente en desacuerdo con el punto de Fernando, que dice que el 70% de los consumidores les da igual las marcas. No lo creo. Cuando las marcas son relevantes y las marcas ofrecen contenido, yo soy orgulloso y es decir, me enamoro de esta marca, quiero esta marca y esta marca es mía. Ya, ¿ha habido alguna contradicción en lo que decía Fernando, ya que lo cita? Yo no sé si a usted le ha parecido. Cuando ponía el valor de un chaval de 18 años lleno de acné como inventor, promotor de su propia compañía, que ha conseguido vendérsela a otras grandes en miles de millones, y por otro lado además decía, el tipo se llamaba Lucky, o sea que tenía mucha suerte. No, Lovely. No, Lucky. Ahí entendía Lovely. ¿De dónde es? Es uno que vendió una startup por no sé cuántos, 18 años, y que su apellido era Lucky, o sea que evidentemente estaba predestinado a tener suerte en la vida. Y ha puesto en valor esto, aquellos emprendedores capaces de crear cosas que como no saben que no se pueden hacer, las hacen. Ha dicho una frase que tiene mucho que ver con algo que ha dicho usted. Ha dicho que los publicitarios jamás han creado nada que necesite la sociedad, ni Facebook, ni Google, ni nada de nada, pero luego se ha contradicho diciendo que es el momento de darse cuenta de que ya hay cosas inventadas para utilizarlas y reutilizarlas en beneficio de todos, ¿no? Y también Messianou ha dicho que cada vez hay más publicitarios nativos en Estados Unidos
o de otros países que ayudan a que la publicidad se parezca en todas partes y sea igual de buena en todas partes frente a aquellos inicios que contaba, ¿no? Y digo esto porque parece como que hay una contradicción entre aquello que se puede utilizar como el chaval de 18 años porque está ahí, en Virgen y luego el ejemplo de Telefónica, tiene 20 que parece que no despega, hizo que no despega. Cuando las grandes marcas cogen algo que ya funciona o que funcionó, lo mejoran, salvo que seas Facebook o Google, o puedes tener, o lo mejor es hacer lo que decía Fernando Vega Olmos, coger a los de 18 años e integrarlos, pero que sigan trabajando por cuenta y riesgo. Mira, yo, a ver, no quiero criticar a Fernando, Dios me libre, además creo que su charla fue fantástica, pero yo creo que de eso que no creamos nada no es cierto. Nosotros co-creamos. Bueno, eso lo he apostillado yo, pero más o menos a menos. Nosotros co-creamos. Yo creo que crea muy poca gente. Nosotros co-creamos y tenemos la suerte de trabajar con marcas, como el caso de Coca-Cola o otros clientes, donde podemos co-crear con ellos. Yo creo que como negocio y como industria todavía tenemos un valor, absolutamente. Lo que pasa que tenemos que ser consistentes, tenemos que aportar ese valor y tenemos que realmente estar integrados con el cliente. Yo creo en las... Igual que hace 25 años estoy casado con la misma persona, creo en las largas relaciones. Yo creo que con las marcas tenemos que tener, hay altos y bajos, hay momentos de que quizás que tengamos que ir al especialista de pareja, pero creo en las largas relaciones, porque en las largas relaciones es donde se dan las oportunidades de co-crear. Entonces se da la oportunidad de conocer en profundidad lo que yo decía en mi charla, ir a los archivos, conocer los empleados, conocer la historia, conocer todo de la marca y conjuntamente hacerlo. Yo creo que en el mundo da para los 18, el 18 el primer año que te lanza una compañía, pero también da para compañías súper establecidas con historia como Coca-Cola, que cada día tratan de reinventarse a sí mismas. Pero no reinventarse porque está mal o porque hay algo que no funciona, no, reinventarse porque el mundo se reinventa a diario, los consumidores exigen nuevas y la consistencia está justamente en esa innovación. Nosotros somos una compañía que tiene 150 años. Hemos sobrevivido tanto porque nos hemos reinventado cada año. Entonces yo creo que no hay que tratar. Sobre este punto creo que también hay que aceptar que hay una nueva generación que viene cada 20 años, a donde hay que contar qué significa esta marca, cuáles son los valores, y la gente hoy día, y los chavales más que nunca, están muy interesados en valores, en el why, como se dice todo el tiempo, y yo creo que Coca-Cola ha hecho un trabajo en este sentido muy consistente porque están muy claros sobre lo que es esta marca. Y cuando hablas de Telefónica y 20, puede ser que a un momento fue más un business deal que fue realmente de comprar una marca y los valores que vienen con esto. Y esto para nosotros es fundamental, porque si no se sabe comunicar esto, la marca va a desaparecer, porque a un momento no se va a ver el valor que viene con esta marca. Y hablando de integrar marcas, ¿qué ibas a decir? Yo iba a decir que no conozco a la persona ni a la ponencia que han hablado de que las agencias no han creado nada, pero me parece una afirmación muy curiosa, ¿no? Eso lo he apostillado yo en resumen. Pero es verdad que no hay nadie detrás. Te va a reaccionar, o sea, yo creo que todo, como ha dicho Gustavo, es co-creación. Entonces, hay alguien que tiene la capacidad de inventar un producto o un servicio, otro que tiene la capacidad de ser un generador de negocio y buscarle el business plan, otro que tiene la capacidad de comunicarlo, otro que tiene la capacidad de comercializarlo. Esto es una cadena. Pero ninguno de inventarlo como tal. Nadie puso, no hay ningún publicitario detrás de Facebook, ninguno. Bueno, en Google han llegado, pero a posteriori, y no todos los que están haciendo triunfar el negocio son publicitarios, algunos son de otras áreas, ¿no? Pero perdóname, porque hablamos ahora tanto de Facebook y tal, tampoco ningún publicitario inventó la televisión. O sea, volvamos a ahora todo, ¿no? Que hay que inventar Facebook. Sería más a más. Esto sería más a más, pero yo creo que nuestra misión no es inventar Facebook, nuestra misión es capitalizar Facebook. Nuestra misión es utilizar al máximo Facebook e incluso competir Facebook con otros medios que hay. O sea, yo no creo que tengamos que nosotros, me parece un poquito arrogante decir nosotros vamos a crear el próximo Facebook. Nosotros lo que tenemos, nosotros lo que tenemos es aprovechar ese medio en lo mejor que podamos para captar lo que nosotros hacemos, que es comunicarle a nuestros consumidores el valor de las marcas. Le hemos quitado la palabra a Marta, pero estaba hablándonos de crear o no crear. Estoy leyendo quién dijo pero eso. lo que sí ha creado Coca-Cola, y lo han citado esta mañana, ha sido precisamente la campaña de la Super Bowl, en donde el himno americano. Con todas las minorías, ha integrado y creado un buen del año follón. pasado, sí. Este último año no del año. Este año fue la de la intoxicación del buen rollo, ¿no? A través de las redes. A través de las redes, sí. Pero la del año pasado, la verdad que fue una campaña mucho más comentada, en el sentido de que de verdad levantó un debate. Y eso a mí me parece extraordinario que pase con una campaña. Todos sabemos que Estados Unidos es un país dividido,
con dos grandes partidos, con dos tendencias totalmente, radicalmente diferentes. Y el que no lo sepa, que se vea House of Cards. Y entonces ahí pasan muchas cosas. Yo Todavía creo estamos que... viendo Juego de Tronos. Sí, mira. Y la verdad es que yo creo que fue una posición muy valiente por parte de Coca-Cola Estados Unidos, que no suele ser tan valiente, suele hacer una comunicación más plana, y me pareció que fue una iniciativa muy buena, que además el balance final en la conversación social fue muy positivo, porque realmente pudieron las conversaciones en las que decían, o sea, estamos en el país que ha acogido a tantas razas y a tantas culturas, y cómo no vas a permitir que el himno se cante en los diferentes idiomas, ¿no? Se rodó como en 8 o 9 idiomas diferentes, y el comercial que salió en la Super Bowl tenía como editado los diferentes idiomas, pero tú en internet tienes cada una de las versiones en hebreo, tal, y cada una de ellas ganó muchísimos views, y sobre todo, más allá de los views, lo que generó es un punto de vista social, como te estabas diciendo antes, un punto de vista de una sociedad plural, admirable, sí. y de una sociedad que hasta el icono más admirado, como son todos los iconos nacionalistas de los americanos, se trabaja con él para hacerlo plural. A mí me parece bellísimo, la verdad. Y además yo que vivo ahí ahora y que tengo y puedo convivir, estoy tramitando mi Green Card, con lo cual entiendo todos los problemas que se pasa. No hay en realidad sociedad más plural que la americana, o sea, es increíble, o sea, todo el mundo es de todas partes, ¿no? Es como en toda América Latina pasa exactamente, no sé si era Fernando o no, era Messiano que decía que en México, pues claro, tienes exactamente lo mismo, etcétera. Y yo creo que es valiente. ¿Sabemos de dónde es Gustavo tampoco? Por ejemplo, exactamente. Yo creo que una de nuestras misiones, lo decía hoy, es crear tensión. Tensión produce disrupción, disrupción produce interés. Si somos chatos y planos, al final no vamos a hablar de nada. O sea, provoquemos un poco en los límites, con una provocación inteligente, con una provocación basada en algo de realidad, no porque sí, porque hay muchas campañas que provocan por provocar sin ningún valor, pero creo que ahí está nuevamente, y retomo la bandera de la creatividad, la capacidad de ser creativos, sin hacer el Facebook ni el algoritmo nuevo de Google. Y en esto, para volver a la primera pregunta, es que tener gente de diferentes culturas desarrolla la curiosidad, y este negocio, nuestra vida, es muy aburrida sin curiosidad, y cuando tiene gente que vienen de diferentes culturas que se chocan con puntos de vista distintos, aquí viene la riqueza. Para mí personalmente, América está fundida sobre esta variedad. Fundada. Pues, fundada, si bueno, está es la fundida, curiosidad de tener un francés hablando castellano. Está muy bien, Pero y esto en serio es que para mí es lo que hay en Thomson, que realmente hay en JWT desde el inicio un gusto para el otro, para ir al largo y a ver qué pasó en Europa, qué pasó en Latinoamérica, de tener a García Márquez como creativo en nuestra agencia. Nosotros tenemos a García Márquez como creativo. Fue el primer empleo de García Márquez. O sea, cuidado. Bueno, no se quede, pero bueno, no se quedó porque fue tan bueno que el tipo hizo su negocio. Pero es una ventaja, y te digo, para mí es una responsabilidad. Y lo digo con toda humildad. Me acuerdo una vez que un rabino en Israel me dijo cuál era el secreto de la felicidad. Y me dijo que era humildad en la victoria, temperanza en la derrota. Cuánta razón tenía, ¿no? Entonces, con toda humildad lo digo, para mí es todo un compromiso. Ser no anglosajón, manejar una red, digamos, manejada normalmente, con la excepción del grupo Publicis, por el mundo anglosajón. Entonces, pero creo que nos permite que nuestra compañía realmente sea pionera y sigamos siendo pioneros en lo que hacemos. Bueno, pues hablando de su compañía, para que no se nos escape vivo del todo, díganos lo más difícil que ha encontrado en estos meses, pero que realmente es un año en el que ya lleva usted trabajando mentalmente en ello. Casi se enteró usted cuando tenía que estar aquí, sí, el año pasado. ¿Qué es lo más difícil que le ha costado? Decía Daniel Solana que lo más difícil dentro de una agencia para cambiar la cultura de una compañía son los creativos. Y yo no sé si a usted le parece lo mismo o no, o eso ha cambiado mucho. No, yo creo que para mí la mayor dificultad no es de la compañía, sino es mía, es encontrar el tiempo suficiente para dedicarse a la gente y a mis clientes. Es para mí porque por desgracia me gusta mucho meterme en los clientes, es la parte más divertida del trabajo. Extraño mucho hacer eso. Y para mí encontrar el equilibrio entre manejar la compañía y estar con los clientes es la parte más difícil de mi trabajo actual. Y cuando va a Cannes y de repente ve que agencia o red del año o Gilby
¿Quién se le mueve por dentro? Bueno, en ese caso, dentro de su mismo grupo, con ese señor bajito que usted dice. En ese caso, el tema de Ogilvy poco, porque fue 10 años mi compañía y colaboré bastante en que llegasen al lugar. Lo que se mueve de, bueno, voy a tratar de hacerlo en la mía en 5 años. Vale, pero ¿hay algún secreto que usted vaya a aplicar, que tenga en la cabeza aplicar? Sí, yo creo que hay un secreto. Son 3 T's: trabajo, trabajo y trabajo. No hay talento, más. que también lo he dicho en algún sitio. Evidentemente. Y talento, como decía él, nosotros hemos creado ahora lo que llamamos las 4 Cs, que es nuestro creo de la compañía, que es curiosidad, coraje, capacidad y colaboración. Esas 4 C son el credo actual de nuestra misión en la compañía. ¿Qué ha sacado el limpio de esta mañana de compañeros, rivales y también gente con talento que para llevarse a su propia red de trabajo? Que tenemos que creérnoslo un poquito más. Hoy lo que he visto es 3 tipos súper talentosos. Ellos 3, no yo. Yo soy ahí metido, escondido por ahí. 3 tipos talentosos que no es tan fácil verlos en otras industrias. Tan seguidos, y seguramente Pablo del Campo y los que van a venir después van a hacer lo mismo. Entonces, macho, perdóname por la expresión coloquial, ver tanto talento junto es una lástima que como industria, como negocio, nos seamos un poquito más corporativos, no nos protejamos un poquito más, no nos cuidamos un poquito más y la famosa expresión, subámonos los pantalones. Marta, hablábamos antes del papel social de Coca-Cola, que Coca-Cola, por cierto, es anunciante en este festival y anunciante del año, quiero decir. De la década. De la década, perdón, de la década, efectivamente. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Tenemos más años de 10, ¿eh? Tenemos Yo le voy a hacer 2 preguntas 120 rápidas, más o menos rápidas. Una es, ¿qué se siente cuando tu jefe directo ahora es el vicepresidente mundial de tu compañía? Y en segundo lugar, cuando he escuchado hablar a José Miguel Sokolov sobre lo que hacen en el tema de la guerra, la guerrilla, etcétera, si a usted no se le queda algún tipo de envidia de que alguien haga lo mismo para acabar con este tema tan difícil del narcotráfico, etcétera, que está acabando con tantas vidas en México. Bueno, pues 2 temas que me preguntas ya casi Facilitos, a título personal. Facilitos. Para la primera pregunta, pues decir que es interesante volver a retomar, a tener a Marcos tan cerca, y ya todos sabemos la intensidad de Marcos de Quintos, con lo cual pues no me veis las ojeras. Vengo de estar ayer presentándole 4 proyectos en Madrid, así que muy bien, divirtiéndonos mucho. Un rebelde en Atlanta a mí me hacía mucha ilusión, porque a las grandes corporaciones de vez en cuando hay que agitarlas, y yo creo que estamos en momento de agitación y viva el movimiento. Por mi parte, viva el movimiento. El otro tema que mencionas es un tema, yo llevo 5 años ya viviendo en México, bien complejo, la verdad. Me gusta mucho ver cómo el mexicano, que en general es bastante correcto socialmente, incluso podríamos decir que sumiso, está empezando a tomar un rol mucho más fuerte a la hora de denunciar lo que pasa en el país. No sé si visteis, bueno, me imagino que en la entrega de los Oscars lo visteis todos, Iñárritu dio unas declaraciones muy directas contra el presidente y en favor del pueblo mexicano. También recientemente en la revista Times, que hicieron una ceremonia para los 100 personajes más importantes, había un periodista mexicano que hizo un discurso extraordinario que recomiendo ver en YouTube. En fin, se está moviendo mucho la sociedad y es bien complicado, pero hay que hacerlo, ¿no? Yo, volviendo al mundo de los jóvenes, estoy muy ilusionada porque en México creo que el segmento joven está creando una diferencia. No sé si con vosotros ustedes ya. Ustedes como dicen los jerezanos, ustedes vosotros. Supisteis de un movimiento que hubo en México que se llamaba Yo Soy 132, que fue todo un movimiento de estudiantes universitarios en contra de la elección de Peña Nieto, que luego finalmente salió, y fueron muy valientes en las redes, en Twitter, denunciando una serie de cosas que había pasado en la universidad, y hubo ahí un movimiento social, artístico. Porque les cuesta la vida hablar de eso, además. Obvio, claro, es que la libertad de opinión en México a veces te cuesta la vida. Hay periodistas que están muriendo todos los días, ¿no? O sea, una labor, vamos, admirable el coraje que tiene la gente en México cuando realmente se planta.